para que ustedes tengan tiempo de tener toda su zona, una semana antes de examen. Muy bien, poquitos, ¿verdad? Entonces vamos a repasar conceptos de la Bioquí 1 para entender hoy sobre la primera parte del metabolismo, que yo creo que es algo bien fácil. Bueno, entonces primero sabemos que las proteínas están formadas de una cadena carbonada, de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y estos los aminoácidos sabemos que son las subunidades de las proteínas, y los aminoácidos están unidos con un enlace peptídico. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la bioquímica 1? Y hablábamos que los aminoácidos o las proteínas eran importantes porque permitían transporte. ¿Como qué proteína? Transporte, hemoglobina. Decíamos que unas servían para defensas como anticuerpos, ¿verdad? Hablábamos que unas eran estructurales como la elastina, hablamos que habían proteínas fibrosas y que esas proteínas pues iban a hacer varias funciones, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esas funciones. Decíamos que el monómero pues, de las proteínas eran los aminoácidos. Vamos a tener oligopéptidos de 10 aminoácidos, polipéptidos de más de 10 y proteínas donde teníamos más de 50 aminoácidos unidos. Entonces hablamos de cómo estaba formada una estructura de un aminoácido. Iba a tener un grupo amino en una cadena R, que era la que le daba las características físico-químicas y para poder clasificar los aminoácidos. Y un grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces hablábamos que dependiendo la variabilidad o lo que tenía la cadena R, nosotros íbamos a poder empezar a clasificar a los diferentes aminoácidos. Entonces eso ya lo sabemos nosotros de memoria, ¿verdad? Eso vino en el examen final. Entonces teníamos nosotros aminoácidos no polares, ¿verdad? ¿Qué más teníamos? Teníamos aminoácidos que dependía de la carga eléctrica del medio en que estaba. Si el medio era ácido, el aminoácido iba a ser básico. Ahora tenía esa capacidad de cambiar dependiendo en el ambiente que estaba. Entonces los podíamos clasificar como aromáticos, polares sin carga, ¿verdad? Antipáticos, grupo R especial. Y también hablábamos de esenciales o indispensables. ¿Qué significaba esta clasificación? Que el organismo animal no los iba a poder generar. Y hablábamos de los no esenciales. Y eso casi que era el examen final. Bueno, entonces cuando hablamos del enlace peptídico también vimos cómo se daba la condensación y al final se formaba agua metabólica. ¿Todos nos recordamos de eso? Y bueno, entonces vamos a poner fácil al tema. Estamos aquí, hacemos el grupo amino. Siempre vamos para fines de esta clase, vamos a decir que el grupo amino siempre va a estar a la izquierda y que el grupo carboxilo va a estar a la derecha, ¿verdad? Para entender los diferentes conceptos que vamos a ver hoy. Bueno, entonces las proteínas sabíamos que tenían actividad enzimática y vimos las diferentes enzimas. Algunas van a ser de reserva, hablamos de algunas de transporte, otras contráctiles, anticuerpos, otras hormonas y algunas estructurales, ¿verdad? Que eso ustedes ya lo vieron en ISO, entonces ya lo entienden. Cuando hablamos nosotros de las proteínas, podríamos hablar de sus diferentes estructuras. Una estructura primaria era venir y solo decir que teníamos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Una secundaria era cuando había puentes de hidrógeno, terciaria cuando esos puentes de hidrógeno le agregábamos puentes de sulfuro, y luego cuando uníamos varias cadenas peptídicas pues teníamos una cuaternaria, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es digestión, absorción y transporte de proteínas y aminoácidos para poder empezar a ver las diferentes rutas metabólicas. Bueno, entonces pongan atención, no es algo tan complicado. Bueno, entonces vamos a tener, lo primero que tenemos que saber es que la digestión de las proteínas nunca va a empezar en cavidad bucal. Eso solo es cuando hablamos de carbohidratos, ¿verdad? Por las amilasas. Pero en el caso de proteínas, la digestión va a empezar a nivel digestivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros que el animal come, la masticación va a hacer que las células salgan las proteínas, y se van a romper las proteínas terciarias y cuaternarias de esa estructura, y casi siempre al estómago va a llegar una estructura primaria o un polipéptido. Dijimos que en la izquierda siempre va a estar el
grupo amino. Y dijimos que en la derecha siempre va a estar el carboxilo, ¿verdad? Así lo vamos a usar. Entonces, cuando llega a nivel estomacal, en la mucosa estomacal van a haber glándulas tubulares simples. Pongan atención. Esa glándula tubular simple, que ustedes ya saben que es así, ¿verdad? Esa glándula tubular simple, en el fondo de la glándula hay una célula que se llama célula principal. Y va a haber otra célula que va a ser una célula parietal. Entonces vamos a dibujar aquí, va a haber una célula parietal y una célula principal. Entonces eso vamos a ver también en la listo 2 y está lleno aquí de células y otras células. La célula principal va a secretar pepsinógeno. La célula, la principal, la célula parietal, va a producir ácido clorhídrico. Bueno, entonces llega, ¿verdad? Se detecta que llegó el alimento, ese alimento en este caso es proteína, llega la proteína y se secreta pepsinógeno y también se secreta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a actuar sobre el pepsinógeno y lo va a cambiar a pepsina. La pepsina va a ser una pepsidasa. ¿Qué era asa? Era una enzima. Entonces la pepsina es una pepsidasa que rompe enlaces aquí en el centro, ¿verdad? Del péptido. Entonces, ¿qué dijimos en histología cuando algo está dentro? ¿Qué prefijo lleva? Endo. Entonces esta va a ser una endopeptidasa. Vamos a decir, bueno, empezamos. Llega en el estómago, se produce pepsinógeno y ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va de pH más o menos a 1,8 y a 3. Ese pH va a hacer que el pepsinógeno cambie a pepsina. Y la pepsina empieza a romper enlaces peptídicos a nivel central, ¿verdad? Del péptido, lo que la clasifica como una endopeptidasa. ¿Está claro esa primera parte? Fácil. Entonces vamos aquí y vamos a duodeno, o sea, entra en intestino delgado. Esta pepsina, sabemos que se activaba por el ácido clorhídrico porque cambiaba el pH, pero al momento que nosotros pasamos a duodeno, ese pH no puede estar, ese pH tiene que cambiar. ¿Va? Estamos nosotros aquí y aquí van a aparecer otras células. Ustedes saben que las células del intestino es epitelio, cilíndrico, con, ahí cuál, microvellosidades. Van a ver que ahorita les vas a ver qué son las microvellosidades. Estamos aquí. Lo voy a dibujar aquí como para que se entienda. Entonces está aquí el epitelio, ¿verdad? Están aquí las microvellosidades. En esas microvellosidades vamos a encontrar a las dos siguientes enzimas. Una es aquí. Va a estar aquí una aminopeptidasa. ¿Dónde va a ser el corte? ¿En dónde? Amino en el extremo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahí. Va a haber otra aquí, entonces la vamos a dibujar aquí. Va a haber otra ahí en los cilios, porque se acuerdan que esos cilios no se mueven, ¿verdad? Están ahí conteniendo estas enzimas. Va a haber otra aquí. Vamos a pintar toda para que no se entienda. Y este sistema digestivo se llama sistema entérico. Y el nervioso, se dieron cuenta que también decía nervioso entérico. Entonces aquí van a haber enzimas que se llaman enteropeptidasas. Bueno, entero también va a romper aquí, ¿verdad? Bueno, entonces voy a quitarle aquí estos colores porque lo está haciendo allá a nivel intestinal, ¿no? Vamos. Llega
ya, pero ya sabemos que ya la cadena no va a ser tan larga porque aquí la pepsina ya empezó a cortar. Uno, va a haber otro, va a estar ahí. Bueno, llega. Como el pH aquí sube, entonces la pepsina ya no puede actuar aquí. Cuando viene y aparece, estamos aquí, esa llegada del alimento a este lugar va a hacer que se active el páncreas. Vamos a poner aquí el páncreas. ¿No? Cuando vimos metabolismo de carbohidratos, ¿qué había aquí en el páncreas que era importante? Las células beta y Eso tiene un nombre. El islote de Langerhans. Entonces, el islote de Langerhans tenía células alfa y tenía células beta. Pero me quedó todo el resto del islote que yo no hablé que tenía. Ahí solo estaba hablando que ahí estaba el islote. El islote en todo lo demás que no es islote de Langerhans, no del páncreas, en todo lo que no es islote de Langerhans, esto va a tener características de una glándula serosa. Ya hablamos de las características histológicas de una glándula serosa. ¿Qué va a secretar? Enzimas, ahí estamos. Entonces, esto va a ser páncreas exócrino. El islote de Langerhans es páncreas endocrino, porque son hormonas. Bueno, entonces, el páncreas exócrino va a secretar enzimas. Esas enzimas que se van a secretar están en forma de zimógenos, o sea, enzimas no activas. Vale, entonces, ¿cómo es que se da? Aquí en este epitelio vamos a tener otras células. Ay, ya no tengo más. Una va a ser la célula I. Y vamos a poner una célula I. Y otra va a ser una célula S. Célula I y otra va a ser la célula S. La célula S va a secretar, y la palabra es secretina. Y la célula I va a secretar colecistoquinina. Colecistoquinina. Vamos a repasar. Bueno, entonces estaba aquí el enlace peptídico que ya pasó al intestino delgado. En el intestino delgado yo tengo aquí enterocitos que tienen de las dos primeras enzimas que hablé, que es la aminopeptidasa y la pteropeptidasa. Ahí junto con en el medio de ese epitelio hay algo que se llama sistema endocrino difuso. Sistema endocrino difuso son células endocrinas que están regadas en varios epitelios. Entonces, ahí van a ver en el intestino estas dos primeras células endócrinas, que es la célula I que secreta colecistoquinina y la célula S que secreta secretina. Bueno, entonces ahora que estamos aquí, tenemos que activar al páncreas para que el páncreas saque a sus enzimas, ¿verdad? Entonces, ¿sí? La célula I es colecistoquinina. Bueno, entonces necesitamos nosotros activar al páncreas, pero ¿qué parte del páncreas estamos activando? Páncreas exócrino. Entonces vamos a venir y vamos a mandar a la secretina que active el páncreas. El páncreas saca sus enzimas, que sus enzimas son inactivas. ¿Cómo se les llama las enzimas inactivas del páncreas? Bueno, entonces aquí va a mandarme a la...
Doctora, ¿Sí? ¿solo entra la secretina o también la I? No, la secretina. Solo la secretina. Sí. Sí, secretina. Te lo voy a apuntar eso. Tripsinógeno, próquino, tripsinógeno, elastina, tripsinógeno. No los confundo, sí, pero sí que no hay. Ya tiene calor. Vamos. Bueno, entonces sabemos que se activa el páncreas saca a sus pepsinógenos y son inactivos y los tengo que volver activos. Bueno, entonces llega el primero, el que es tripsinógeno. El tripsinógeno por la enteropepsidasa se va a activar y va a formar la tripsina. La tripsina es una endopeptidasa. ¿Cuántas endopeptidasas llevo ahí? Yo conté 3. Vamos aquí, llegamos a la mitad. Entonces vamos a empezar. Ya sabemos que estamos rompiendo estructuras y estamos aquí. Ya sé que las células principales lo que producen es pepsinógeno, que yo lo voy a activar y lo voy a volver una. ¿Cómo? ¿Que produce quién? Varietal, ¿verdad? Y esa es una enteropeptidasa. Entonces llegó y la enteropeptidasa va a romper ¿a qué nivel? Bien, en los enlaces peptídicos a nivel de la cadena, el medial de la cadena peptídica, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos aquí, sabemos que el contenido estomacal llega al intestino delgado y empezamos. Tenemos células S que van a secretar secretina y células I que van a secretar colecistoquinina, ¿verdad? Sabemos que eso se va a sangre y se producen las enzimas proteolíticas que no están activas, ¿verdad? Ahí vamos, no están activas. ¿De qué parte del páncreas? ¿Páncreas? Exócrino. Bueno, entonces estamos aquí. Estamos diciendo que estas enzimas no activas van a llegar a la carboxila. Hoy puse hidroxila. Es carboxila. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Sabemos que va a venir y la tripsina y la EA, ¿quién está simbolizando? A la enteropeptidasa. ¿Quién activa entonces al tripsinógeno? Bueno, ¿quién activa el pepsinógeno? Ácido clorhídrico, ahí estamos. Entonces el pepsinógeno activo se vuelve en tripsina. La tripsina activa me va a activar a estas 3. Estas que miramos aquí, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, estas todas son enteropepsidasas. ¿Dónde hacen la ruptura del enlace peptídico? ¿En dónde? Muy bien, central. Ahora tenemos nosotros que vamos, como yo quiero dejar a todos los aminoácidos libres, vamos a empezar a cortar central y también en las orillas. Entonces, ¿a quién voy a usar para empezar a cortar a nivel, en este caso, de la izquierda? A la
porque solo va a cortar a nivel de que el grupo amino esté libre. ¿Y quién va a estar cortando donde esté libre el grupo carboxilo? Carboxipeptidasas. Se dan cuenta que tienen los nombres, ¿verdad? Entonces quiere decir que estas son exopeptidasas porque están haciendo la ruptura del enlace peptídico a nivel de los extremos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces sabemos que la tripsina y la quimiotripsina y la elastasa son ¿de qué tipo de peptidasas? Endopeptidasas. Bueno, sabemos que la carboxipeptidasa A y B, ¿dónde va a ser la ruptura del enlace peptídico? A nivel del grupo carboxilo. Ahí estamos. Las aminopeptidasas, ¿dónde van a hacer la ruptura del enlace peptídico? ¿Por qué estamos cortando los enlaces peptídicos? ¿Qué queremos que queden libres? Aminoácidos. Pero no siempre van a quedar, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que memorizar, la forma no activa y la forma activa, es obvio que va a venir. Ahora tenemos nosotros aquí dipéptidos, tenemos los tripéptidos y tienen que entrar al enterocito. Y van a entrar, ¿qué significa esto? Dos flechas, un sistema antiporte, porque antiporte es anti, uno sale y otro entra. Entonces, para que entre un aminoácido al enterocito, ¿qué tiene que entrar con él? Sodio. Entonces va a entrar. Si va a entrar un dipéptido o tripéptido, ¿qué va a entrar con él? Ese hidrógeno, ¿de dónde viene? De la venía. Ay, no son llegaba el bolo alimenticio y ¿qué se había producido en el estómago? Ácido clorhídrico. Entonces dividimos, ¿verdad? El cloro y aquí tenemos el hidrógeno y va a entrar. Ahora, estos tripéptidos a nivel del enterocito, pongan atención, a nivel del enterocito vamos a tener peptidasas intracelulares que también van a romper los enlaces peptídicos para que mandemos aminoácidos libres a sangre y lleguen al hígado y ahí vamos a empezar con las rutas. ¿Cómo está ahorita? ¿Sí? Vale. Entonces hay algunas veces que aquí paracelular o lateral, ¿qué quiere decir eso? Entre las células a veces esos tripéptidos pueden pasar y eso es, como tienen un alto peso molecular, eso es lo que causa alergia a los alimentos. ¿Por qué? Porque tienen el peso y las proteínas, algo proteico, son los mejores estimuladores inmunes. Entonces, cuando nos ponen una vacuna, lo que están poniendo es una parte proteica de un virus, de una bacteria, de algo, porque es lo que va a generar mejor inmunidad. Si cuando los péptidos logran pasar aquí, son muy grandes, el sistema inmune lo va a reconocer y el perro va a reaccionar cada vez que ese péptido esté en contacto con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar la dieta para que la dieta ya no tenga esa proteína que ya es reconocida. Muy bien, bueno, aquí está el cuadrito, esto se los hice como para que sea un poco más fácil de la enzima que va a actuar, la localización de la enzima, cuando la enzima está activada, quién la activa y qué nombre tiene y cuál es la función de la enzima, ¿verdad? Porque a veces me da cuenta que en el documento cuando se escribe a veces hay dudas, entonces les hice este cuadrito. ¿Está claro? Sí, bueno, entonces llegó el aminoácido ahorita, ¿verdad? Que es lo que queríamos. Llegó, y ahí vamos, pues, catabolismo de los aminoácidos. Les va, sabemos que yo les pregunto, bueno, descríbame cómo obtienes un aminoácido, me dicen todo lo que pasa, llega el aminoácido y llegamos al hígado. En el hígado, ¿por qué quiero yo un aminoácido? Me va a servir para dos cosas. Uno, yo puedo usar el grupo amino para amonio y empezar el ciclo de la urea, y también el ciclo de la alanina, o puedo usar el esqueleto carbonado para formar acetil-CoA para ácidos grasos, acetoacetil para cuerpos cetónicos, piruvato para gluconeogénesis y intermediarios como oxaloacetato, fumarato, succinato y alfa-cetoglutarato. ¿Verdad? Esto sucede ya de memoria, ¿sabes? Entonces estamos aquí y lo siguiente es que yo llevo un aminoácido, ¿verdad? Y vamos a tener nosotros un alfa-cetoácido. Ellos tienen que hacer cambio. El aminoácido le va a dar el grupo amino
y el alfa-ceto le va a dar el oxígeno. Tienen que hacer cambio. ¿Estamos? Bueno, entonces estamos aquí, ¿verdad? Ellos tienen que venir. Entonces el grupo amino se convirtió en el alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido se convirtió en el alfa-aminoácido. ¿Está claro? Solo van a cambiar el grupo funcional. Muy bien, entonces tenemos ahí transaminación. Tanto hemos oído. ¿Qué enzima utilizo para eso? Una transaminasa y tengo que usar vitamina B6. Entonces son reacciones catalizadas por transaminasas o transaminotransferasas. Por entonces estamos aquí y yo voy a dar, obviamente en el examen, el alfa-aminoácido, el alfa-ceto y ustedes van a hacer el cambio del grupo para que tengamos ahora aquí un alfa-ceto y un alfa-aminoácido. Bueno, entonces esto ya lo vieron ustedes con Carlita. Ya sacaron 100, decía alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Entonces nosotros dimos al hígado aminoácidos. ¿El hígado qué va a dar? Va a dar un alfa-cetoácido y se tiene que hacer el cambio del grupo funcional. Y ahí vamos a usar estas dos enzimas, porque son importantes esas dos enzimas. ¿Y me ayudan a medir el funcionamiento de quién? ¿De hígado y de quién más? ¿De riñón y de quién más? Páncreas. ¿Por qué? Porque todo en eso tiene que ver con el metabolismo. ¿Cómo se llama eso donde se comunica el hígado, la vesícula biliar, el páncreas con el intestino? Hasta lo dice en el documento de lectura que ya dieron como dientes. Colédoco. ¿Se acuerdan que ahí les dice Carlita? Se puede ver el funcionamiento de colédoco, hígado, que ustedes lo entendían y todo listos para el corto. Vale, entonces estamos aquí. Entonces tenemos alanina y tengo yo alfa-cetoglutarato. ¿Qué van a hacer cambio ellos? Entonces la alanina le va a dar al alfa-cetoglutarato amino y él le va a dar el oxígeno. Utilizo una alanina aminotransferasa y vitamina B6. Y entonces el resultado es piruvato. Piruvato es un ¿qué? Alfa cetoácido, porque la reacción decía así, ¿verdad? Vale, regresemos pues. Entonces el piruvato es un acetoácido y el glutamato entonces va a ser el aminoácido que tiene el glutamato. ¿Está claro? Bueno, ese piruvato, ¿para qué lo voy a usar yo? Bien, descarboxilación oxidativa, o sea que con proteínas yo formo un montón de acetil-CoA y ese montón de acetil-CoA, ¿qué puedo hacer con él? Si no lo meto a ciclo de ¿qué? Ácidos grasos. Les digo, pues, uno hasta engorda con pechuga. ¿O no? Ahora aquí vemos aspartato. No sé qué ejemplo voy a usar en el examen, a ver qué ganas me dan. Y tenemos un alfa-cetoglutarato y tengo oxalacetato. El oxalacetato entonces es un alfa-cetoácido, ¿verdad? Entonces este oxalacetato, ¿para qué lo puedo usar? ¿Ciclo de Krebs? Lanzaderas. Gluconeogénesis. Pero hasta hoy ya están listos para el final. Glucólisis. Entonces está fácil, está fácil. Yo pongo esto y ustedes dicen que está pasando. Bueno, entonces tenemos desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa está pasando lo mismo. Este es un aminoácido y ahora se va a volver un alfa-cetoácido, pero la diferencia es que nosotros vamos a usar, podemos obtener energía. Y aquí entonces nosotros vamos a empezar el ciclo de la urea. Que lo vamos a hacer mañana, que esto pase. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Otro, desaminación oxidativa, que en este caso también vamos a nosotros a formar la forma protonada. Y esta puede ser inhibida o activada. ¿Qué quiere decir esto de inhibida por estos dos? Que va a ser inhibida cuando tenemos mucha. Entonces cuando tenemos mucha energía no vamos nosotros a venir y utilizar proteína, ¿verdad? Pero cuando hay baja energía, entonces el cuerpo sí sabe la necesidad de usar, pero va a ser lo último. Siempre les decimos, lo último que va a hacer el organismo es destruir proteína. Va a ser la última opción.
Bueno, yo creo que ya terminamos. Vamos a dejarlo hasta aquí y reacciones de aminoácidos vamos a usar mañana que empecemos. ¿Está todo claro?